y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, en este último domingo, después de Pentecostés, con el que se cierra el año litúrgico, para que se vuelva a reiniciar con el primer día de Adviento. Y como ya vemos, siempre termina el último domingo de Pentecostés con el domingo 24 o 24 después de Pentecostés. Y cuando hay más domingos, como el caso de este año, que han llegado a 28, se rellenan con los domingos de Epifanía. Pero lo curioso es que la Iglesia siempre quiere terminar con el mismo Evangelio de hoy. El Evangelio eminentemente apocalíptico, el de la gran promesa de la venida de nuestro Señor en gloria y majestad. Ese es el culmen de la profecía del Apocalipsis, el único libro profético de todo el Nuevo Testamento, y el que concluye todas las profecías habidas y por haber, tanto privadas como públicas, y todas las profecías del Antiguo Testamento. Pero muy lamentablemente, por una desinteligencia, esto no ha sido suficientemente visto y aclarado por aquellos que tienen la obligación de hacer conocer la palabra de Dios al pueblo fiel. Y no solamente, mis estimados hermanos, la Iglesia quiere presentarnos el Evangelio de hoy apocalíptico, sino que comienza, por si fuera poco, como ya lo saben, cada año con el primer domingo de Adviento, con el mismo tema apocalíptico. Y lo apocalíptico no es lo desastroso, eso es lo que antecede, esa es la parte negativa. El tema es la promesa de la venida de nuestro Señor en gloria y majestad. Ese es el culmen y la gran esperanza apocalíptica, la bienaventurada esperanza de la cual nos habla San Pablo, la que hizo grandes mártires al iniciar la Iglesia, porque ellos no distinguían bien que tenía que pasar un periodo largo, casi de 2000 años. Y estaban expectantes y ardientes de esa venida, y eso logró esa santidad de la Iglesia primitiva, que después se fue enfriando, resfriando, y como vemos hoy, tergiversándose. Pero el gran tema apocalíptico es, entonces, la segunda venida de nuestro Señor. Pero como Él, antes de venir, en gloria y majestad, con todo el poder de Cristo Rey, y no de ningún rey francés, ni de ningún rey español o inglés, como han interpretado muchas veces las profecías, adulterándolas. El Rey de Reyes es nuestro Señor. Entonces, antes de ese reino de nuestro Señor, cuando venga en gloria y majestad, para que se haga un solo rebaño bajo un solo pastor, antecede la gran apostasía, la gran tribulación, la gran catástrofe, que nos anuncia claramente el Evangelio de hoy, y nos advierte que tengamos la imagen de la higuera, pues si bien nadie sabe el día ni la hora, sin embargo, cuando se ve la higuera reverdecer, se sabe a ciencia cierta que pronto está por llegar el verano, y eso no se tiene ni se quiere tener en cuenta. Otro signo más. ¿Y qué nos dicen las Escrituras? Y advirtiéndonos la epístola de San Pablo, todas las epístolas
correspondientes a cada domingo se conjugan, se relacionan con el Evangelio. Hay una correspondencia maravillosa entre las epístolas de cada domingo y el Evangelio de ese mismo domingo. ¿Y qué nos dice la epístola? Tener inteligencia, ciencia de las cosas de Dios, de la voluntad de Dios, y permanecer firmes, fuertes. ¿Y para qué nos dice eso? Para hacernos ver después en el Evangelio este desastre cósmico que va a haber antes de la venida de nuestro Señor. Y por eso nos advierte del profeta Daniel, de lo que aconteció ya en el templo, en el Antiguo Testamento, que fue profanado, para recordarnos que esa profanación del Antiguo Testamento verificaría al final de los últimos tiempos apocalípticos, suspendiéndose el verdadero culto, suspendiéndose la verdadera misa, el sacrificio inmaculado de nuestro Señor. Y eso es un hecho, mis estimados hermanos, que tiene ya 30 y pico de años, pero no lo quieren ver, no les conviene ver. Se ha proscrito, y no solamente eso, todo el culto adulterado, viciado, guardando las formas del poder, de la jerarquía, de la mitra, del báculo, pero sin contenido. Y por eso nos advierte nuestro Señor con el Evangelio de hoy. Así como pasó con el pueblo judío, con el templo de Dios del Antiguo Testamento, adulterado, profanado, y en más de una ocasión, por eso nos dice que miremos lo que dijo el profeta Daniel, para que lo tengamos presente. Y todas esas cosas las vemos hoy, al punto que si no se acortan o abrevian los tiempos, nadie se salvaría. ¿Quién se salvaría si esta crisis dura 40 años más? Si estamos a punto, aún la misma fraternidad, aún los mismos sacerdotes, de claudicar, en vez de huir a los montes, de no retornar. No, queremos dialogar, queremos lanzar cruzadas del rosario, no para que impere la verdad, sino para que claudiquemos en un camuflado acuerdo vil y traidor. Esa es la realidad. Y lo digo, mis estimados hermanos, con profunda indignación, porque me siento traicionado. Y yo no estoy dispuesto ni a traicionar a los fieles. Por eso mi deber de decirlo a tiempo y de destiempo. Porque no se puede uno prestar al manoseo, a la manipulación, cuando uno ve que ya, ¿qué queda de la fe? ¿Qué queda, mis estimados hermanos, de la fe pura y virginal? Pues justamente por eso nos advierte nuestro Señor de esa gran tribulación, cual no se ha visto ni se verá jamás. Por eso de esos falsos profetas que dicen que esta crisis es pasajera. No, Señor. La envergadura universal, el poder destructor tan tremendo, nos debe de indicar a cualquiera que tenga un mínimo de fe y de sentido común, que es el menos común de los sentidos hoy en día, se debiera de dar cuenta. No da para más, y no queda otra solución que la de claudicar o inmolarse en mantener pura la llama de la fe, cueste como cueste, con misa, con sacramentos, sin sacramentos, con pastores, sin pastores, con sacerdotes, sin sacerdotes, con lo que haya, pero salvar cada uno en el fuego de su conciencia delante de Dios y de los suyos, que pueda ayudar a mantener la llama pura de la fe.
esperando que venga pronto nuestro Señor, porque si no nos rescata, no quedaría nadie en pie. De lo tremendo que es la situación. Y díganme ustedes, mis estimados hermanos, sinceramente, no a los ojos del mundo, ni a los ojos de todo lo que nos puede agradar en este mundo, sino a los ojos de la luz de la fe. ¿Qué queda de la verdadera fe? ¿Qué queda de la verdadera iglesia? ¿Qué queda de los verdaderos sacerdotes? ¿Qué queda de la verdadera religión? Y eso poco que queda, ¿cuánto puede durar así en medio de este mundo, en manos del anticristo? Pero no nos esperemos ver al anticristo como los niños de catecismo que esperan ver al diablo con cuernos, cola y un tridente, y pezuñas y todo de rojo. Es una imagen, pero pobre de aquel que se queda con esa imagen pensando que así es el diablo. Pues tampoco nos quedemos con imágenes que pueden servir, pero que no son reales con respecto al anticristo. Esa doble bestia, la bestia civil del poder político, coalición internacional de 7 cabezas unida en un cuerpo infame, y el pseudo profeta, poder religioso, posiblemente un antipapa, con toda la jerarquía que le queda por debajo, siguiéndolo y en común acuerdo para destruir como falso profeta la verdad de Dios. Y no es eso lo que hoy pasa desde hace 40 años. Y los que piensen que exagero, para que se sitúen en el tiempo histórico. ¿Hace cuánto que los judíos están en Tierra Santa y es hoy ya Jerusalén su capital? 60 años. En 1948 y estamos en el 2008. ¿Y qué pasa? ¿Acaso no se había dicho que al final de los tiempos volverían los judíos a Tierra Santa y se acabaría la diáspora? Y la diáspora ya se acabó hace 60 años. Entonces estamos a las puertas, pero no se quiere ver, no se quiere decir, y estúpida y ignorantemente se niega, cuando la historia y la teología de la historia me combina, me obliga, me exige que así lo vea, si no quiero caer en la estulticia voluntariamente, cegándome por negar ver la verdad. Y a cuento de todo esto, ¿qué vino a decir entonces San Pío X hace ya más de un siglo? El anticristo está pronto, si es que ya no ha nacido. ¿Qué no diría hoy? Pío XII, en 1957, ven Señor Jesús, porque han puesto ya tu iglesia en las catacumbas, en la tumba. Pero esas cosas, o no se saben, o si se saben, no se dicen, o no se quieren decir. Entonces no es descabellado ni loco el pensar que estamos ante esto que las Escrituras nos anuncian, aunque nadie sabe el día y la hora, como nadie sabe el día y la hora que se va a morir. Pero si yo tengo mi padre o mi madre enfermo, muy enfermo y con 90 años, no puedo estar esperando que se vaya a recuperar tan tranquila y campantemente. Encima si tiene un cáncer terminal, pues mucho peor es lo que acontece en el mundo y en la iglesia, y todavía los falsos médicos, doctores, el clero en general, anuncia lo contrario. No se preocupe, optimismo, esto va a cambiar. Criminal, un ciego guiando a otro ciego. Y así están los superiores, tanto en la iglesia modernista y en la tradición. Me duele decirlo, porque me toca a brazo partido tener que incluso disputarme con ellos
Y lo peor, que de frente nunca dan verdaderamente la cara. Así es la situación. Una vez más eso demuestra el grado de corrupción, de confusión. Pero por eso San Pablo nos dice en la epístola de hoy, inteligencia, ciencia, fortaleza. Y se los dice a ustedes, mis estimados hermanos, porque cada católico, por el hecho del bautismo y más aún por la confirmación en la fe de ese bautismo, es un soldado que debe de pelear por defender su fe, aunque se quede sin general, sin obispos, sin sacerdotes, que lo sepan dirigir, como pasaba en las catacumbas, en las mazmorras, niñas de 12 y 13 años, defendiendo su fe ante los verdugos y los canallas. ¿Y qué tenían allí de consuelo? ¿Al papá, a la mamá, al sacerdote, al director espiritual? No. Y así todo, morían por su fe. Entonces, no seamos esos fieles que como niñitos malcriados no saben defenderse. Hay que aprender a defenderse. Y por eso aprovechar el tiempo, mientras haya alguien que nos pueda defender. Pero saber que si ese alguien falta, a mí me toca solo salir adelante. En eso consiste ser una persona adulta, y mucho más adulta en el orden religioso. Defender la fe, cueste lo que cueste, dé lugar como dé lugar, sin claudicar. Y así será que los santos de los últimos tiempos podrán ser mucho más grandes que todos los santos anteriores que han hecho cosas que nos parecen inimaginables. Pero todo es una cuestión de fe y de amor. Y eso es lo que hoy falta. Fe y amor. Se habla de amor, falsos amores, falsa caridad, porque está desvirtuada de la verdad. Y por eso los mártires han sido los hombres de fe y de amor. Han muerto por amor. Por amor murió nuestro Señor en la cruz. Y por amor debe de morir todo verdadero cristiano, católico. Ya ni cristiano se puede decir, porque hasta eso nos han usurpado los protestantes, que es el nombre de ellos. El verdadero cristiano es el católico. Pues bien, mis estimados hermanos, meditemos estas cosas y sepamos que la gran promesa no es toda esta hecatombe que va a anteceder, que es la antesala de la venida de nuestro Señor, que después de eso viene nuestro Señor, y esa es la gran esperanza, lo que nos fortifica y lo que debemos de esperar cuando no veamos salida. Y es el gran castigo espiritual de Fátima. Y el castigo material, guerras, rumores de guerras, o guerra atómica que acabe al mundo en 2 o 3 días, o en cuántas horas. Todo eso forma parte del segundo mensaje o secreto. El tercero es la apostasía por vía de autoridad, el gran golpe maestro de Satanás, que ha invertido. Antes la jerarquía estaba para someter la herejía. Ahora la jerarquía está para hacer todo lo contrario, propagar el error y la herejía. ¡Qué inversión! Eso se llama revolución dentro de la Iglesia. Eso es lo que anunció nuestro Señor en las Escrituras y lo vemos en el Evangelio de hoy. Falsos cristos, falsos profetas. Estoy aquí, estoy allá. Nuestro Señor que está en todos los altares del mundo. Cuando había la misa tridentina, hoy yo no puedo afirmar eso categóricamente. Y lo mismo de los sacramentos nuevos. Y la sana teología nos lleva a pensar que son falsos, porque no puede haber en la Iglesia ritos equívocos en lo esencial. No puede haber, porque los sacramentos, por definición dogmática,
producen la gracia que significa ex opere operato, sin ninguna duda, por la sola acción de lo realizado u operado. Y no hay dudas. Y si hay duda, ya dejó de ser. Por eso es intolerable que teológicamente se conciban sacramentos equívocos en lo esencial. Así de sencillo y así de claro. Pero faltan luces a veces para que se vean estas cosas y nos enredemos en cantidad de otras y ya no sepamos dónde estamos parados. Pues bien, mis estimados hermanos, hay que saber dónde estamos parados. En la fe. Y allí donde hay un alma con fe, ahí hay iglesia. Reducida a su misma expresión, lo que quiera. Pero si todos los hombres del mundo se mueren y queda uno solo vivo, con la fe, ahí hay la iglesia. Y tan es así, que si llega a ver a otro que quedó vivo también por allí y que por desgracia no se ha bautizado, lo puede bautizar en el nombre de la iglesia. Si no hubiera iglesia, no lo puede bautizar. Pues bien, hay que mantener esa fe, aunque seamos los únicos que quedemos, o aunque nos quedemos solos. Pedirle a la Santísima Virgen María, que ella fue la única que quedó sola al pie de la cruz. Los demás agregados alrededor de ella, aún un apóstol, San Juan. Tengamos ese ejemplo de la Virgen mártir al pie de la cruz. No murió, pero era para morir de dolor. Pero Dios no quiso que ella muriera de dolor, sino de amor. Y por eso no permitió que muriera ella ahí al pie de la cruz. Que sea así entonces el ejemplo que encontremos en Nuestra Señora, en la Santísima Virgen María. Y el que está con María, está con Cristo. Y está con la Iglesia. Y esa es la Iglesia. Y no la falsa iglesia del anticristo, sinagoga de Satanás, que hoy impera. Así son las cosas, mis estimados hermanos. Pidamos la fe y la perseverancia, y no nos olvidemos de ser como niños ante Nuestra Señora, que recurrimos a ella, a su manto o a sus faldas, como quieran, para que podamos nosotros, miserables que somos, perseverar en medio de esta gran apostasía. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.